Bueno, entonces, la respuesta cardiovascular ante el ejercicio va a ser regulada a través de tres mecanismos. Un mecanismo nervioso, que se va a dividir en dos, central y periférico. Un mecanismo humoral, y cuando hablamos de humoral, hablamos de humores, hablamos de líquidos, y es el sistema endocrino. Va a haber un mecanismo regulador, humoral, general, y otro local, propio del lugar que está haciendo la actividad física. Y también va a haber una respuesta hidrodinámica, que tiene que ver más que nada con la parte de la física mecánica líquida del fluido que está por las arterias y las venas. Por eso es la parte hidráulica. Bien. Acá tenemos un dibujo de lo que es aproximadamente esto que hablábamos del feedback y la retroalimentación. Esto que está acá en el medio es el centro vasomotor. Esto es el sistema. Ahora estamos hablando de las conexiones del sistema nervioso, de los receptores que le van a enviar información de entrada, información aferente al sistema nervioso para que pueda ejecutar la respuesta. Yo quiero que ustedes entiendan que la integración de toda la aferencia, de toda la información de entrada que le llega al sistema cardiovascular, se integra todo en el centro vasomotor. El centro vasomotor está ubicado aproximadamente en la parte inferior del bulbo raquídeo. Está más o menos a nivel de las primeras vértebras cervicales. Y es lo que conocemos. Vieron que nosotros sabemos por dentro de las vértebras, dentro de la médula espinal, pero la parte alta de la médula espinal, las primeras vértebras cervicales, C1, C2, está el bulbo raquídeo y allí se encuentra alojado, de una forma muy interna, muy íntima, el centro vasomotor y también el centro que integra la respiración. ¿Qué información le llega al centro vasomotor ubicado en el bulbo? Le llega información desde los receptores pulmonares. Hay receptores en el pulmón del movimiento que sensan la distensión del pulmón, entonces le informan y dicen, uy, se está moviendo el pulmón, está inhalando y exhalando, y le envía el impulsos eléctricos de esos receptores, que son células nerviosas, y le envían información de entrada al centro vasomotor. Otra información de entrada al centro vasomotor son termorreceptores. Son receptores que sensan la temperatura del cuerpo. En la parte interna, por eso se llaman centrales, o receptores de la temperatura en parte superficial, que son receptores cutáneos. Eso también le informa al centro vasomotor información de entrada. También hay nociceptores, que son receptores del dolor. No es una casualidad que ante un golpe muy grande pueda bajar la tensión arterial del golpe, por ejemplo, en la boca del estómago, o un golpe en la garganta. Son receptores del dolor, lo que hacen es informarle al centro vasomotor, y en esos casos la respuesta es una disminución brusca de la tensión arterial, y se desmaya la gente. Otra información de entrada es información del medio interno, como hablamos antes. Hay receptores que informan el estado ácido-base
de la sangre, si está ácida o alcalina. Hay receptores de la concentración de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno baja por valores normales, se dice que está en hipoxia, hipoxia, oxígeno, disminución de la concentración de oxígeno. Otros receptores muy importantes que evalúan la cantidad de dióxido de carbono, por eso se denominan hipercapnia. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono por valores normales, se llama hipercapnia. O muchas veces, cuando disminuye la concentración de glucosa en sangre, hay receptores que lo evalúan y esos receptores evalúan la hipoglucemia, la disminución de glucosa en sangre. Estos receptores, en forma general, se denominan quimioreceptores, que sensan la concentración química, varoreceptores, que sensan la presión sanguínea, que está circulando el fluido en la sangre, y están localizados en las carótidas o en la aorta. Por eso se llaman varoreceptores, carotídeos y aórticos. Por eso les digo que a veces pegarle a alguien en la garganta, justamente en los varoreceptores carotídeos, estos receptores sensan un aumento de la presión, por consiguiente también hacen disminuir la tensión arterial y la persona se desmaya. No solamente ingresa esta información al centro vasomotor, sino también desde el hipotálamo le va a llegar información de entrada al centro vasomotor. Pero antes del hipotálamo le llega de los centros motores, como ustedes habíamos visto, el homúnculo en la circunvolución precentral en la corteza del cerebro, le llega información de entrada al hipotálamo y del hipotálamo al centro vasomotor. También le llega percepción sensorial, todo lo que tiene que ver con el sensorio y los sentidos. Y le llega también al hipotálamo desde el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Todo ello va al hipotálamo y del hipotálamo al centro vasomotor. Y aquí a la derecha tengo otros sensores que son sensibles a los cambios de las concentraciones de anhídrido carbónico y de oxígeno en la sangre. ¿Y cómo es eso? Y, por ejemplo, estos receptores sensan la concentración de oxígeno en sangre arterial y de oxígeno en sangre venosa. Hay receptores ubicados en los vasos sanguíneos, por ejemplo, la presión arterial, este PA quiere decir presión arterial de oxígeno, es de 105 milímetros de mercurio. La presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Ustedes saben que la sangre arterial tiene más oxígeno y la sangre venosa tiene menos oxígeno. ¿Qué diferencia? Y bueno, en este caso son 65 milímetros de mercurio. Sabemos que las células del cuerpo extraen el oxígeno de la sangre arterial, entonces la sangre venosa queda solo con 40. Sabemos que este sistema también, el metabolismo de la célula hace producir dióxido de carbono y vuelca ese dióxido de carbono en la sangre venosa. Por eso la presión venosa de dióxido de carbono es de 46 y la presión arterial de dióxido de carbono es 40. Hay menor concentración de dióxido de carbono en sangre arterial. Bien. Y ahora viene lo importante, para resumir el concepto general. Todo esto que estuvimos hablando recién es la información aferente
de entrada que le llega al centro vasomotor. Aquí sería como la CPU que integra todo esto, como hablamos antes. La temperatura del cuerpo, la cantidad de gases en sangre, el dolor, las emociones, las percepciones sensoriales, la posición del cuerpo, integra y envía una respuesta totalmente automática e involuntaria a través del sistema nervioso autónomo. El simpático y el parasimpático se ponen en juego y es allí lo que se conoce con el nombre de respuesta adrenérgica. Esa respuesta adrenérgica tiene dos vías. Una vía rápida, una respuesta rápida a través del sistema nervioso autónomo, por eso dice a través de la vía neural, y también tiene una vía lenta, que la respuesta es más lenta, tarda más tiempo, pero es sostenida en el tiempo. Y eso lo da el sistema endocrino o el sistema humoral. Cuando ustedes de repente se asustan de algo, sienten que el corazón late rápido. Eso es por la respuesta rápida del sistema nervioso autónomo, liberando adrenalina y hace que el corazón lata más rápido. Pero esa es la respuesta inmediata, rápida y breve. Y si ese estrés se perpetúa en el tiempo, el sistema nervioso endocrino sigue enviando adrenalina y noradrenalina, o sea, catecolaminas, a través del torrente sanguíneo. Es decir, que las glándulas suprarrenales también liberan y dan una respuesta adrenérgica, pero más lenta y sostenida en el tiempo. Por eso no es aconsejable vivir con estrés o con situaciones problemáticas, porque el sistema nervioso endocrino está continuamente liberando catecolaminas y cortisol y nos mantiene alerta durante mucho tiempo. Y a veces puede ser dañino. Me quedé solo, nadie me dice nada. Acá estoy, Sergio. Bueno, bien, bien, gracias por el apoyo. Bien. El dibujito que vimos recién es una integración para darnos cuenta que hay información de entrada y una respuesta que se le dice respuesta adrenérgica. Como vimos antes, las respuestas o los mecanismos que regulan la actividad del corazón, sistema cardiovascular, había tres. Una era nerviosa, humoral y una respuesta hidrodinámica. Ahora vamos a desmenuzar y vamos a ver un poco más en detalle la respuesta del mecanismo nervioso. Había dicho que se dividía en dos. Vamos a ver primero el control central. Bien. Desde la corteza motora, ¿y por qué motora? Pues nos estamos moviendo y es un área que se estimula. Desde la corteza motora se envían impulsos nerviosos a través de neuronas, estamos hablando del sistema nervioso, al área cardiovascular, a lo que habíamos visto recién, al centro vasomotor, que está ubicado en el bulbo. Y desde allí se envía la respuesta al corazón, enviando a través del sistema nervioso autónomo noradrenalina al corazón.
esta descarga de noradrenalina en el corazón va a hacer aumentar la función del corazón. Una de ellas va a ser aumentar la contractilidad. Esta es una de las propiedades que tiene el corazón, por lo cual estimula el aumento del volumen sistólico. Aumenta la capacidad y la fuerza de contracción del corazón. Técnicamente se conoce como inotropismo. Otro efecto que causa esta descarga de noradrenalina es aumentar la velocidad de conducción nerviosa. Recuerden que habíamos visto una vez que en el ventrículo, perdón, en la aurícula derecha del corazón hay un conjunto de células que se llama nódulo senoauricular, que es la parte intrínseca nerviosa del corazón. Habíamos dicho que el corazón lo podemos extraer del cuerpo y sigue latiendo. ¿Por qué? Porque tiene células que son autoexcitables. Esas células se estimulan solas y hacen latir el corazón. Es un conjunto de células nerviosas que está en la aurícula derecha del corazón. Y envía impulsos nerviosos pasando a través de los ventrículos y llegando al vértice del corazón. Esa es la parte eléctrica intrínseca del corazón. Entonces, cuando desde el centro vasomotor se envía una descarga de noradrenalina al seno auricular, a ese conjunto de neuronas que están dentro de la aurícula derecha, hace también aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Es decir, la velocidad del impulso nervioso dentro del corazón circula con mayor velocidad. Y eso se denomina dromotropismo. Conjuntamente con esto, también aumenta la frecuencia cardíaca y se conoce con el nombre de cronotropismo. Y ahora volvemos a lo que habíamos hablado antes. Si de esta manera aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, por consiguiente nos estamos dando cuenta que aumenta la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Es decir, que aumenta la volemia, o dicho en otras palabras, aumenta el gasto cardíaco. Y esto trae aparejado el aumento de la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Y es la tensión que ejerce la sangre cuando circula por el interior de las arterias. Cuando el corazón se contrae con mayor fuerza, obviamente va a aumentar la tensión arterial. Sabemos que la tensión arterial hay una máxima y una mínima. La máxima se la conoce justamente con ese ciclo del corazón, con la sístole, es la tensión arterial sistólica. Pero entonces si yo me pongo a pensar, hay una máxima y una mínima. Y sí, es como que sería medio obvio, porque si el corazón se contrae y expulsa sangre, la sangre que sale del corazón sale con fuerza y genera el pulso, lo que podemos palpar en todas las arterias. Pero esa sangre, el corazón se contrajo, expulsó la sangre. Esa sangre adquirió una velocidad máxima. Después del impulso va a ir disminuyendo la velocidad. Y eso es lo que se conoce como la tensión arterial diastólica o la mínima, que es el periodo en que el corazón no late, se relajó. Entonces pensemos que la sangre va circulando a través de impulsos, que son justamente de las sístoles. Voy a tener un impulso máximo de avance de sangre y después un mínimo, un avance y un mínimo. Y ese pulso es el que se puede palpar en las arterias. Por eso hay una tensión arterial máxima y una tensión arterial mínima.
El fluido no está circulando siempre a una velocidad constante continuamente, no. Va circulando a través de pulsos. Muy bien. ¿Quieren preguntar? Puede ser que diga que es también la parte en donde nombra el primer ruido cardíaco, puede ser, y segundo ruido, digamos que se lo toma por ese lado, por el sístole y el diástole, y la diferencia que hay entre uno y otro, estando haciendo ejercicio. Sí, pero no. Nosotros nos palpamos en el corazón y con un estetoscopio podemos escuchar los ruidos del corazón. Y son esos ruidos que hacen tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Pero ese tum tum no tiene que ver con la tensión arterial, sino que tiene que ver con el cierre de las válvulas cardíacas, con la mitral, con la tricúspide, con los aurículos ventriculares, la aórtica, la pulmonar. Los ruidos son los ruidos de las válvulas. Pensemos que las válvulas son así de esta manera. Cuando se abre y cuando se cierra, tocan las válvulas, y ese ruido que tocan es el ruido de cierre de la válvula, que corresponde al ciclo, a los cierres de la válvula, perdón, no a los ciclos cardíacos. Ah, ok. Y estas válvulas son las que son abiertas a través de la contracción muscular para que tengan el retorno al miocardio. Claro, cuando el corazón se contrae, la válvula se abre. Cuando el corazón se relaja, la válvula se cierra para que la sangre no retorne. Está bien, bárbaro. Claro, serían las mismas que, en este caso, en el tren inferior, los músculos del gastrocnemio o el tríceps dural. Cuando se contrae, yo le estoy dando esa información de contracción a las válvulas para que se abran y la sangre retorne. Sí, pero vos me hablás de las válvulas de las venas de los miembros inferiores. Claro, pero digo, funciona de la misma manera, no es que cambia. No, funciona muy parecido. Ese tipo de válvulas son iguales, exacto. Sí. Bueno, entonces ahora que hablamos de este tema, de la apertura y cierre de válvulas, a veces podemos llegar a escuchar los soplos cardíacos. El soplo se escucha justamente como la palabra lo dice, un soplo. Si se ponen en internet van a escuchar los ruidos, lo pueden llegar a buscar ahí por YouTube, seguramente están los ruidos cardíacos y los ruidos de soplo también. Cada soplo tiene su característica. ¿Y qué es el soplo? Es cuando las válvulas no cierran bien, entonces la sangre regurgita, puede volver a entrar, y ese ruido parece como el del soplo, parece como el viento que atraviesa una ventana. ¿Se escucha? Soplo, justamente así. Hay un soplo que es benigno, que no es patológico, que se da muchas veces en la pubertad, porque cuando el corazón está en gestación, habíamos dicho que aproximadamente en la semana 8, el corazón no está dividido en las 4 cavidades. En la vida intrauterina el corazón es una sola cavidad. Y esos tabiques de las aurículas y los ventrículos se van constituyendo en la gestación. Y muchas veces no terminan de cerrarse el tabique que el tabique que separa las dos aurículas. Queda una ventana entre las dos aurículas. Entonces imagínense que si el tabique del medio del corazón no está totalmente cerrado, no se puede dividir bien lo que es el corazón derecho y el corazón izquierdo. Entonces, cuando el corazón se contrae, la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo, la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo
pero como hay una comunicación aurícula izquierda con aurícula derecha, un poquito de sangre pasa para el lado derecho y genera un ruido de soplo que tiene una característica especial, porque está entre medio de los ruidos cardíacos primero y segundo, porque los soplos también aparecen en distintos momentos de los ruidos cardíacos, del primero y segundo ruido. Y es un soplo benigno y no pasa nada. A veces vamos a tener chicos en la escuela que nos van a decir, tengo un soplo y te pasa, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo manejas? Y no, me duele un poco el pecho y cuando me duele, paro. Y bueno, hay que estar atento a eso, a leer la ficha de salud para no sobreexigir y para tener en cuenta al chico, y también el chico se siente contenido cuando nosotros sabemos lo que le está pasando. Muy bien. Profe, Sí. cuando usted hablaba de gestación, me acordé de un documental que yo vi de una doctora que hacía una ecografía de, un, de una gestación de un bebé de 4 meses, de 4 semanas. Y ya tenía las 4 cavidades desarrolladas, el corazoncito. Ah, mira, ¿y qué lo veían? ¿Como algo normal o como algo medio extraño? No, normal. Mira, bueno, Lo yo vi no. en el, lo vi en el canal este de televisión abierta, Encuentro. Ah, mira. Y yo no me recuerdo bien, pero creo que era así, que el corazón, primero es una cavidad única y que a partir de la semana 8 es posible encontrar el latido cardíaco. Antes no. El Así corazón que, funcionaba, pero solamente mandaba oxígeno y, y nutrientes. está bien. Bueno, eso es como para releer un poco y poder hablar con más fundamento. Se me perdió el PDF. Lo vamos a ir buscando. Mientras tanto, si quieren preguntar, estaría bueno. ¿Se está entendiendo más o menos lo que estamos viendo? Perfecto, Sergio. Bueno, Sí, sí. Sí, pero como pasa siempre, después hay que estudiarlo, ¿no? Ese es el problema. Me la complicaste con el último resumen de ese capítulo 16, porque yo venía bien. Y, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Es... Después el miércoles vemos. Después el miércoles vemos. Ah, pero cardiovascular no hablamos nada. El miércoles no va a haber cardiovascular. Así que Café, entonces. va a estar tranquilo. No, no, está bien, está bien. Muy bien. Bueno. No puedo abrir lo que tenía abierto. No están viendo pantalla ustedes ahora. No. Bueno, ténganme paciencia un minuto que no sé por qué no puedo abrir la pantalla que tenía antes. Ahora sí. Hola. ¿Ahí están viendo la pantalla?
Sí, sí, se ve. Bueno. Bueno, vamos a continuar con esta, y no quiero que pierdan el continente. Estamos viendo el mecanismo de regulación nerviosa del control central. Estamos hablando de la respuesta adrenérgica del sistema nervioso simpático. Y esto se conoce como aumento de la actividad simpática. Ustedes tienen que tener claro la anatomía del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Saben que llega a todos los órganos del cuerpo y es el que regula también la actividad vascular de todos los órganos. Es el que hace vasoconstricción y vasodilatación. Esto me lleva a que si el centro vasomotor es estimulado por la actividad física, va a hacer que el sistema nervioso autónomo libere adrenalina y noradrenalina en distintos casos, y esto se conoce con el nombre de respuesta adrenérgica, donde va a aumentar la actividad simpática. Y va a haber este sistema nervioso autónomo simpático, va a dar como 3 efectos a distintos sectores del cuerpo. A uno de ellos es redistribuir el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Y porque el sistema nervioso autónomo simpático a los músculos que se están movilizando, que se están moviendo, va a hacer una vasodilatación. Y los músculos o el territorio del cuerpo que no se está moviendo realiza una vasoconstricción. Es por el motivo que les dije antes. Yo si tengo un volumen de sangre, un volumen de líquido y tengo que derivar mayor cantidad de sangre a un sector del cuerpo, no puedo ponerme a fabricar sangre y líquido en forma automática. Entonces, ¿qué hago? Extraigo sangre de otros territorios y los distribuyo en donde necesito. ¿Está? Y eso se conoce con el nombre de redistribución del flujo sanguíneo. Y ahí lo puse en esta flechita con la letra A. También esta actividad simpática me va a activar el eje hipotálamo-hipófisis. Y nos va a dar la respuesta endocrina del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un aumento de la hormona antidiurética. ¿Para qué es esto? Porque como yo estoy haciendo actividad física y la actividad física genera calor, es muy probable que empiece a transpirar y empiece a sudar. Por consiguiente, el volumen de sangre, el volumen de plasma, lo tengo que tratar de mantener constante y tratar de eliminar la menor cantidad de líquido, es decir, voy a eliminar líquido a través del sudor, lo necesario y suficiente. ¿Y quién lo regula eso? El sistema endocrino a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. Después lo vamos a ver más detallado. Lo que esto me va a realizar, este eje hipotálamo-hipófisis, es la regulación del plasma sanguíneo, no solo de la cantidad de agua, de líquido, sino también de los iones sodio. ¿Está? Bien. Y es lo que me va a controlar también el equilibrio hidroeléctrico intra y extracelular.
Ustedes saben, habíamos visto que las células tienen un potencial de reposo que tiene que ver con unas cargas eléctricas positivas y negativas, y esas cargas eléctricas las dan los iones, sodio, potasio, cloro, etc. Si yo transpiro mucho, elimino sodio. Por consiguiente, muchas veces el balance de sodio no es el adecuado o el necesario. Entonces, este sistema me regula la concentración de sodio y de volumen de plasma en sangre. Dicho de otra manera, como dice aquí, regula la volemia y el equilibrio hidroeléctrico. Ustedes saben lo que es la deshidratación en los adultos mayores o en los chicos. Cuando se deshidratan y pierden este equilibrio hidroeléctrico, la persona se descompensa. ¿Por qué? Y porque el volumen de reposo de la membrana plasmática se altera, porque faltan iones sodio y se altera la parte hidroeléctrica. Bien, cortamos y hacemos un nuevo link. Hasta luego.